Una vez que las puertas de la cárcel se cierran detrás de un delincuente, no suelen abrirse de nuevo hasta que haya cumplido su condena. Sin embargo, Yoshi Shiratori no consideró oportuno esperar tanto tiempo. De hecho, consiguió superar todas las estrictas medidas de seguridad de varias prisiones de la friolera 4 veces, y así pasó a la historia de Japón como el hombre que ninguna prisión pudo retener. En este video te mostraremos las feroces habilidades y los aventurados trucos que el preso utilizó para burlar el sistema judicial una y otra vez. Así que manténgase en sintonía aquí en Interesante. Y aprovecha para escribir en los comentarios si crees que las penas de cárcel siguen siendo adecuadas. Yoshi Shiratori nació en 1907 en Aomori, Japón, y se esforzó durante su juventud y su joven edad adulta con diversos trabajos. Por ejemplo, trabajó como vendedor en una tienda de tofu y se fue hasta Rusia como pescador, donde pescaba y vendía cangrejos. Pero Yoshi no se llevaba bien con ninguno de sus trabajos y por eso cambiaba continuamente de trabajo y probaba algo nuevo. Cuando se dio cuenta en algún momento de que no parecía ser bueno en nada, el japonés empezó a ganarse la vida apostando y robando. No cometió ningún delito grave, pero como Yoshi se relacionó naturalmente con gente turbia, de repente fue acusado falsamente de robo y asesinato. Aunque el pequeño delincuente era inocente en ese sentido, en 1936, a la edad de 29 años, fue encerrado en la prisión de Aomori, su ciudad natal. Por supuesto, Yoshi, como presumiblemente todos los demás prisioneros, no quería quedarse allí, es por eso que empezó a tramar una fuga. Para ello, el preso observó meticulosamente la rutina diaria de los guardas desde su celda todos los días durante varios meses y memorizó cada pequeño detalle. Una vez que Yoshi supo exactamente cuándo y durante cuánto tiempo el personal de la prisión estaba fuera de la vista, quitó el alambre de metal que servía de asa para su cubo de baño, lo dobló para darle forma y lo utilizó para forzar la cerradura de su celda. Antes de eso, también puso tablas en su cama y las tapó para que pareciera que desde afuera seguía en su cama y dormía. Después de eso, se las arregló para escapar de la prisión sin ser notado. Sin embargo, el viaje de Yoshi hacia la libertad no iba a durar mucho tiempo. Al fin y al cabo, no llevaba dinero ni comida y tenía que conseguirla en algún sitio, así que intentó robar algo de comida en un hospital. En el proceso, el japonés fue atrapado y arrestado y solo 3 días después de su fuga, acabó de nuevo en la prisión de Aomori, donde tuvo que pasar unos años bajo estricta seguridad hasta que se decidió en 1942 que Yoshi debía recibir un castigo aún más duro por el robo y por su fuga. Así, el prisionero fue trasladado a la prisión de Akita en 1942 para ser condenado a cadena perpetua. Aquí incluso lo pusieron en una celda especial que se consideraba completamente a prueba de fugas. La celda, especialmente diseñada para los astutos fugitivos, tenía un techo muy alto, paredes de cobre liso y solo una pequeña claraboya. A pesar de eso, Yoshi consiguió finalmente trepar por las rebaladizas paredes y alcanzar la pequeña ventana de la parte superior. Como la madera del marco de la ventana se fue pudriendo con el tiempo, el fugitivo la fue aflojando poco a poco cada noche hasta que finalmente pudo abrir la ventana del techo. Sin embargo, Yoshi sabía que los guardias lo oirían si subía al tejado y salía corriendo por él. Así que esperó hasta que hubo una fuerte tormenta y finalmente huyó sin ser visto en el frío glacial. Esta vez, Yoshi no pudo ser recapturado tan fácilmente como la primera vez. De hecho, consiguió sobrevivir durante 3 meses en libertad y luego fue él mismo a la casa de uno de sus antiguos guardias. Este guardia fue la única persona que se portó bien con Yoshi durante su estancia en la cárcel, y es por eso que esperaba que le ayudara. Yoshi quería unirse a él para luchar contra la injusticia del sistema judicial japonés. Por desgracia para él, el guardia llamó a la policía y Yoshi fue detenido de nuevo. El joven de 35 años fue trasladado a la prisión de Habashiri, la cárcel más fría y más dura del país. Aquí, Yoshi fue obligado a sentarse en el suelo en una celda exterior con un frío extremo y fue golpeado por los guardias si se atrevía a levantarse. También tuvo que llevar esposas casi permanentemente. Para asombro de los guardias, un día Yoshi consiguió romper las esposas delante de ellos.
así que finalmente le pusieron unas esposas especiales que solo se abrían una vez a la semana cuando se le permitía bañarse. Las esposas eran tan gruesas que un especialista tardaba 2 horas en abrirlas cada vez. Además, se le puso una tobillera, pero como Yoshi quería volver a vivir en libertad, desarrolló un nuevo plan de fuga. Sin darse cuenta, vertía un poco de su sopa de miso en ciertas partes de las esposas y la tobillera y el metal se fue oxidando poco a poco. En 1944, finalmente consiguió destruir las cadenas y aprovechó una noche en la que toda la prisión estaba a oscuras a causa de la guerra para su fuga. Yoshi se dislocó los 2 hombros y se coló por la ranura para la comida de su puerta. Después, el japonés pudo salir de prisión sin que nadie se diera cuenta y vivió los 2 años siguientes en una mina abandonada, escondido en lo más profundo de las montañas. Sin embargo, cuando robó un tomate del campo de una granja cercana, Yoshi fue atrapado y atacado por el agricultor. Yoshi se defendió y apuñaló al granjero, lo que le devolvería a la cárcel tras sus 2 años de libertad. Sin embargo, por sus anteriores fugas y la muerte del granjero, Yoshi ya no recibió una sentencia de prisión, sino que fue condenado directamente a muerte. Hasta que llegara ese momento, debía cumplir condena en una celda de alta seguridad de la prisión de Sapporo. De nuevo, había paredes muy altas y lisas y una claraboya, pero la claraboya era tan pequeña que ni siquiera la cabeza de Yoshi habría cabido por ella. Como los guardias pensaron que sería imposible que el recluso escapara, ni siquiera lo esposaron. Su error, sin embargo, fue concentrarse solo en la posibilidad de una fuga por el techo. Yoshi hacía tiempo que había ideado un nuevo plan, y así sucedió lo que tenía que suceder. Yoshi utilizó sus cuencos de sopas como palas para cavar poco a poco un túnel en el suelo y finalmente escapó por 4ª vez en 1947. Tras un año de huida, Yoshi pasaba por un parque cuando se encontró con un amable policía. Le ofreció un cigarrillo y Yoshi quedó tan impresionado por su amabilidad que se ofreció a decirle quién era y que el policía podía detenerlo. Y así, el japonés fue enviado de nuevo a la cárcel. Sin embargo, afortunadamente para él, su caso volvió a ser juzgado y se determinó que su ataque al granjero fue en defensa propia y que no había agredido ni herido a nadie en ninguno de sus arrebatos. Por lo tanto, su sentencia de muerte también fue conmutada por 20 años de prisión y fue encerrado en la prisión de Fuchu, en Tokio. En 1961, después de 14 años, Yoshi fue liberado por buen comportamiento y regresó a su ciudad natal, Aomori, donde vivía su hija. Su esposa, a la que apenas se había visto en su matrimonio debido a sus muchos años en prisión, ya había muerto para entonces. Después, Yoshi Shiratori se ganó la vida a duras penas, otros 10 años en libertad, desempeñando diversos trabajos, hasta que finalmente murió de un ataque en corazón en 1979 a la edad de 71 años. Sus cenizas fueron enterradas en el monte Fuji por un vecino que cuidó de Yoshi en sus últimos años. Debido a sus espectaculares escapadas, Yoshi Shiratori sigue siendo considerado un antihéroe legendario en el folclore japonés. Durante sus fugas, a veces corría hasta 120 km al día y gracias a su buen sentido de la orientación, era capaz de encontrar el camino a todas partes. El Museo de la Prisión de Abashiri tiene incluso un monumento dedicado a Yoshi, y hay libros, un blog, una película y un documental sobre el legendario fugitivo. Escríbenos en los comentarios qué método utilizarías para salir de la cárcel. No olvides dejarnos un like y una suscripción si te ha gustado este video. Nos vemos la próxima vez aquí en Interesante.